doctor César Camacho Quiroz, y me voy a permitir leer una síntesis curricular del doctor a efecto de que posteriormente estaré presentando a cada uno de ustedes por el último cargo y así conozcamos el foro, que creo que incluso ya bastante nos estamos conociendo. El doctor César Camacho Quiroz es de profesión abogado, doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una larga trayectoria como servidor público, entre otros ha sido presidente municipal de Xochitán de Tepec, fue secretario general de gobierno del Estado de México, gobernador del Estado de México, también fue subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Me siento así muy bien recibido, en un ambiente fraterno, en un ambiente más bien de corte académico, que como aquí se ha dado cuenta por algunas líneas curriculares, me resulta cómodo. He pasado la vida profesional entre la academia y el desempeño del servicio público. Y lo he hecho porque cuando opté por vincularme al servicio público, hoy lo fraseo así, entonces era menos elaborado. Digamos que la decisión me gusta el servicio público por la trascendencia de las decisiones. Lo explico. Cuando se toman decisiones, que espero acertadas, el impacto, que también siempre espero que sea positivo, es mucho más, numéricamente más trascendente. La cobertura, los beneficios de los aciertos alcanzan a más personas. De decir que lo he hecho así porque soy convencido que en el servicio público se debe superar, hacer el esfuerzo por dejar atrás la improvisación y el empirismo. Es muy común, sobre todo en el ámbito de la política, advertir que hay gente que tiene muchas ganas de hacer cosas, lo cual me parece indispensable, pero igualmente me parece insuficiente. Soy convencido que se requiere imprimir al ejercicio público de profesionalismo, de generación de certidumbre y de que en el ámbito de la política a los que uno aspira a representar se sientan en buenas manos. Como tengo muchos años en esto, ya pueden hablar de mí los resultados acumulados en muchos años. Tengo vinculado al servicio público prácticamente 38 años. Fue un lapso muy breve, un paso por el despacho de abogado, por tareas de litigio, fundamentalmente en materia penal y amparo, y después me he dedicado al servicio público. Y en la academia lo mismo. He sido y soy profesor de materias de Derecho Público, de Derecho Constitucional, de Administración Pública o de Derecho Administrativo, incluso en algún momento de Derecho Electoral, de Poder Legislativo, y lo mismo lo he hecho en el ámbito de la licenciatura que en el posgrado. He tenido la fortuna de servir a mi universidad original, la Universidad del Estado de México, y de hacerlo a la UNAM, la universidad de todos los mexicanos, de la que ahora PES y la antigua ENEP, Catlán, forma parte. Ustedes saben mejor que yo el segundo campus en importancia en el país, y que para orgullo y satisfacción nuestra se encuentra en el Estado de México. Esto me permite vincular el ejercicio docente, el ejercicio de investigación con la práctica profesional en el ámbito de lo público. Y en el ámbito de lo público, la propia decisión y un poco la vida va marcando rumbo. A partir de 2000 he sido legislador. A partir de 2000 he tenido la fortuna de ser senador y diputado, acumulando 12 años. Me parece que esto hoy se convierte en un patrimonio profesional y en la posibilidad de vivir, diríamos, de mejor manera. Soy convencido que el pluralismo llegó para quedarse. Les doy algunos datos. A partir del 97, ningún partido tiene mayoría simple en la Cámara de Diputados. A
partir de 2000 ninguno la tiene en la Cámara de Senadores, y mi previsión es que ya nadie la va a tener, que incluso resultado de esta elección, el Congreso, las cámaras seguirán integrándose por grupos minoritarios. Así lo advierto. Esto obliga, por supuesto, no solo a la necesidad de tener conocimiento sustantivo de algunas materias, hacer planteamientos que tengan asideras, sino también obliga a tener pericia política, es decir, conocimiento sustantivo y disposición y destreza para la construcción de acuerdos. Esto no es ajeno al Congreso contemporáneo. Les voy a dar algunos datos que, por cierto, hacen caer por tierra algunas afirmaciones que a fuerza de repetirse parecen ciertas. Los datos son más rotundos que los argumentos. Como lo sabe tanto como yo, la Constitución Federal, la Constitución del país, tiene 136 artículos y ha tenido en 100 años, el año pasado los cumplió y de entonces acá no ha habido cambios, la Constitución ha tenido 706 reformas y adiciones, 706 en 100 años. Me importa mucho esto que sigue, porque a partir de la existencia de la Cámara de Diputados con minorías y Senado en lo mismo, se han producido en esos 30 años 321 reformas constitucionales. Repito, de 706, 321, lo cual acredita voluntad de todas las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo. Porque si nadie tiene la mayoría para modificar la ley, menos para modificar la Constitución. Sin embargo, insisto, amigos, 321. Y de estas, de las 321, 154 se han producido en los últimos 5 años. 154. Lo cual demuestra que la capacidad para ponerse de acuerdo está allí y no depende de un solo partido. Insisto, no solo hablando de argumentos, sino de números, no nos daría. Las reformas de las que solemos hablar nosotros y la comunidad oír son 13 reformas, de las cuales 9 son constitucionales, que algunas, me parece que es lo correcto, están en pleno desarrollo, en pleno desenvolvimiento, tanto normativo como de ejecución de políticas públicas. Las más notables, las más conocidas, las más escuchadas, la reforma energética, la reforma educativa, una reforma electoral que a algunos no nos deja satisfechos, pero está en vigor y está en aplicación. Algunas legislaciones secundarias, relacionadas con la ley del paro, con el Código Nacional Electoral. Todo esto lo digo para poner un telón de fondo. Es importante darle solidez a las decisiones trascendentales. Aquello que Carl Schmitt llamó las decisiones políticas fundamentales se han mantenido firmes. La condición, todas las decisiones contenidas en los artículos 39, 40, 41, la fuerza del principio libre, qué sé yo. Y me parece que es importante que así sea. Lo que ocurre es que siempre hay pendientes, siempre hay que ir por más. Esa es mi convicción. Y para ir por más, necesitamos saber dónde están los déficits normativos, porque será la respuesta del entramado jurídico para darle propia resolución a los problemas de la sociedad. Alfonso justamente comentaba que hemos puesto en marcha, me da mucho gusto que lo tengan registrado, algo que he llamado conversatorios. Me da todo el pretexto para publicitarlos y hasta invitarlos. Los conversatorios tienen como origen, como ratio, el intercambio de impresiones entre gente que conoce los temas para convertir los planteamientos en propuestas legislativas. Claro, aún los cambios constitucionales no están escritos en piedra, o en el material que aguante el paso del tiempo. No, todos pueden ser modificados.
Pero cambiar la Constitución o incluso cambiar la ley requerirá un proceso más complejo. Por lo tanto, yo soy convencido de que si algún planteamiento social, algún compromiso ciudadano se lleva a la Constitución al texto de la ley, va a ser más compleja su modificación. Y que en algunos casos, como las materias de las que voy a hablar, que son los dos primeros conversatorios, me parece que en algunos casos ya va a venir al revés. Por ejemplo, la consignación de una especie de entramado normativo en materia de derechos humanos. En 1847, ustedes tienen bien presente el acta constitutiva y las reformas que restableció el sistema federal e introdujo nuevos elementos. El tan preciado, tan presumido, tan importante juicio de amparo, que después de estar en una constitución local, la Yucateca, se trae al texto constitucional federal y de entonces a la fecha se mantiene para el bien de los mexicanos siempre perfeccionándose. Incluso es una de las instituciones jurídicas que hemos exportado a otros países del orden. Es la primera vez que se habla en una constitución de los derechos del hombre, como se mantiene después en la Constitución de 1857 en el artículo 1, y se ha mantenido hasta ahora. Yo soy un orgulloso mexicano por la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, por ejemplo, porque me parece que pone el listón muy alto y es mi convicción de que ahí no va a haber posibilidad de que vaya reversa. En todo caso, lo que puede haber es ahondar en el desarrollo y la consolidación de los derechos, no conculcarlos con una reforma regresiva. Como estoy seguro que algo similar ocurre con el sistema de justicia penal que se incorporó a la Constitución en 2008, en junio, que viene, el 18 de junio, tendrá 10 años de haber iniciado la vigencia de este nuevo sistema de justicia penal. Lo que quiero significar con ello es que la Constitución debe ser modificada tantas veces como sea necesario, siempre para depurar, para mejorar, para satisfacer las pretensiones de los mexicanos. Voy a me desvié, los conversatorios son oportunidades para intercambiar impresiones cuyo propósito final es llegar a propuestas legislativas, es decir, a que un candidato a legislador, que es mi caso, a veces le cuesta trabajo construir una oferta legislativa socialmente atractiva, porque cuando uno ofrece al electorado una ley, le dice, bueno, está muy bien, pero yo necesito una escuela. Oye, pero una reforma a la Constitución para establecer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que es vital, ¿no crees que necesita una clínica? Entonces, siendo entendible, mi posición es que hay que ser honrados para decir qué es lo que uno puede y qué no, para no generar expectativas que acabarán por ser irrespetuosas y acabarán por estar frustradas porque en la realidad no vamos a poder satisfacer ese tipo de cosas. Entonces, los conversatorios que se han llevado a cabo han sido sobre seguridad, porque me parece que es el problema número uno que está viviendo el país. Y un segundo, que hemos llamado mujeres primero, que tiene que ver con la consolidación de una política que genere igualdad de género. Yo lo llamo sin adjetivos. Es decir, hemos avanzado en la igualdad política de las mujeres, que por cierto es algo enorgullecedor. De los países de la OCDE, México es el segundo en el número de mujeres integrantes de la Cámara. El segundo. Hoy el 42.8% de la Cámara de Diputados está integrado por mujeres. Ni siquiera Francia, ni Estados Unidos, ni Reino Unido, países, ni Estados Unidos, ya dije, países que tienen, digamos, fama de ser demócratas y reconocedores de los derechos de la mujer. Por eso, por ejemplo, allí un primer planteamiento que formula es: hay que adicionar el artículo 4 constitucional para establecer la igualdad sustantiva entre mujeres y varones. A quienes están aquí les queda mucho más claro que a la gente de la comunidad que dice, bueno, ¿y eso en qué se va a traducir? Es que la legislación que tiene que ver con que a trabajo igual entre mujeres y varones, salario igual, que puede ser una discusión de derecho del trabajo, se sostendrá
de un artículo 4 constitucional abarcador, diríamos jurídicamente omnipresente. Por eso me importa mucho que esto se pueda establecer. Soy un convencido y los hechos me ayudan a sostenerlo de la necesidad de consolidar el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Ustedes lo saben tanto como yo, que aunque se consignen derechos, si no hay deducibilidad, si no hay mecanismos para hacer efectivos los derechos, son rogatorios. Entonces, y aunque alguien batalle y al final gane, ¿qué necesidad hay de hacer de un asunto un litigio cuando puede haber llanamente estos derechos, no solo la consagración de los mismos, sino la manera de concretarlos? Me tocaron el tema del feminicidio y me resulta muy atractivo responder. Debo hacer una confesión jurídica, una confesión profesional. En el principio yo me negué, pues era yo legislador cuando se planteó el asunto de me parece muy sofisticado, porque además el homicidio al final, perdón, el homicidio es un homicidio, y la raíz etimológica de incluso la palabra hombre no tiene género. Esto es muy importante. La palabra hombre en el inicio es ser humano, o sea, es la privación de la vida de un ser humano. Pero me fui convenciendo con el tiempo de que era una conducta que valía la pena tipificar, porque si a una mujer la matan en condiciones, déjenme decirlo así solo para darme a entender, sé que es mucho más profundo, en condiciones normales, eso es un homicidio, no es un feminicidio. Cuando el móvil para la privación de la vida tiene que ver justamente con su condición de mujer, es exactamente cuando hay un feminicidio. ¿Qué sugerí? Porque el fenómeno ha avanzado, digamos, peligrosamente. Sugerí que en la ley, para que las mujeres tengan una vida libre de violencia, allí se lleve el tipo penal de homicidio. Ustedes saben tanto como yo que los delitos no solo están tipificados en el Código Penal, un listado de delitos, sino que hay delitos específicos en la legislación electoral y en la legislación laboral, etc. Me parece que para que el feminicidio tenga más eficacia, el tipo penal tiene que ser el mismo. Es también ordinario, o sea, el tipo penal se tipifica de manera diferente y en consecuencia da lugar a interpretaciones diversas, y entre una entidad y otra la consecuencia, la sentencia definitiva puede ser radicalmente distinta cuando la conducta que se tipifica y que se pretende sancionar es exactamente la misma. Por eso yo, sabiendo que esto puede interpretarse como una vulneración de la soberanía de los estados, en este apartado concreto he opinado que el feminicidio se lleve a una ley general, que se cuide perfectamente la tipificación del mismo para que los jueces locales, que son aplicadores de una ley general que no federal, puedan sancionar del mismo modo conductas idénticas. Fíjense que además ha cobrado una mayor visibilidad el tema de los feminicidios, aunque siempre han existido. Sí, lo que pasa es que, digamos que tanto las estadísticas como la valoración del comportamiento delincuencial, al fundirse con otro tipo, con otros delitos, no se había ponderado el grado de dificultad, de acritud, de severidad, de ofensa social de un delito de esta naturaleza. A ver, el tiempo que es terrible, no me deja. Voy a decir dos palabras de seguridad interior y enseguida quisiera escuchar. Yo soy el autor de la iniciativa base del dictamen de seguridad interior. Dije iniciativa base del dictamen porque fueron al final 4 o 5. Pero la iniciativa sobre la que se construyó el dictamen es una que yo formulé, partiendo de esta base. Desde la Constitución de 1824 se le permite al presidente de la República disponer de las Fuerzas Armadas para tener tareas de seguridad interior, con sus letras, no es una interpretación, con sus letras. La seguridad interior entonces está a cargo del presidente, quien tiene bajo su mano es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La Corte se ha pronunciado también por la constitucionalidad de la presencia de las Fuerzas Armadas. En derecho público, lo más peligroso es lo no regulado, porque ¿cuáles son los límites a los que debe atenerse el ejército? No existen.
En consecuencia, una decisión administrativa del presidente de la República es la que tiene al ejército y la armada en medio país. La ley de seguridad interior pretende acotar, limitar las tareas de las Fuerzas Armadas, determinando dónde, cuándo, cómo, e incluso la decisión del presidente es una decisión impugnable. Es una decisión impugnable por la vía del paro, es una decisión verificable por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Es decir, lo no regulado es lo más peligroso y es lo que está pasando. No solo es una ley que le da certeza a las Fuerzas Armadas, es una ley que le da certeza a los ciudadanos. Porque los ciudadanos se enteran, porque esto es una declaratoria que se hace pública y se publica en el diario oficial de la Federación, que dice cuál es, cómo, dónde y hasta cuándo puede actuar el ejército. Por eso me parece que hoy, mientras el crimen está llamado organizado, hay un Estado desorganizado. Y cuando digo Estado no hablo de los municipios, es el Estado mexicano en conjunto. Por eso me parece indispensable que esta ley se aplique. Les hago una precisión, la ley está en vigor, la ley está en vigor, incluso está impugnada en la Corte para verificar su constitucionalidad y su convencionalidad, pero está en vigor. Es más, no se podrían haber interpuesto recursos si no hubiera estado en vigor. El presidente, motu propio, decidió no aplicarla hasta que la Corte no se pronuncie, por una cuestión de prudencia política. ¿Qué me parece? La ley está en vigor y si la Corte enmienda la plana al Congreso, viene enmendada. A lo mejor a algunos no nos gustaría, pues es un régimen de frenos y contrapesos al que hay que atender. Así quisimos, yo estoy convencido de que es correcto y que la Corte en esta tarea, que con ello termino, hace quehaceres de Tribunal Constitucional, no solo de Tribunal de Casación, sino de Tribunal Constitucional, lo cual me parece sano para la democracia. Gracias. Déjenme tratar de contestarlo todo. Primero le digo a Mario que tengo la convicción de que Andrés Manuel no es no solo un buen político, sino alguien que de veras busque que este país camine para bien. Es mi convicción. Soy poco afecto a hablar de otros, más bien trato de hablar de nosotros, pero el tema me da oportunidad. Yo no puedo pensar que pueda hacerle bien al país a alguien que quiere, por ejemplo, revertir la reforma educativa asociándose con lo impresentable del profesorado. Y dije el profesorado, no dije el magisterio, porque tienen nombramiento de profesor, pero no son maestros. No pueden ser maestros quienes bloquean carreteras, queman automóviles, golpean a los profesores que quieren evaluarse, o sea, los rapan, o sea, esos no pueden ser maestros. Si un maestro, y hablo con un maestro, no solo es un transmisor de conocimientos, sino alguien que tiene autoridad moral, que tiene la capacidad para sugerir algún cambio conductual a partir de su propio funcionamiento. Entonces me parece que es de no creerse una posición como esta. Pero para hablar de un tema, porque son muchísimas cosas, un tema estrictamente jurídico, alguien que propone una amnistía, tiene dos inconvenientes, uno sustantivo y uno jurídico. Primero, si a duras penas ponemos a la gente en la cárcel, recuerden que además para que amnistía debe haber sentencias definitivas, no procesados, tienen que estar condenados por una sentencia ejecutoriada. O sea, pensar que a los que delinquieron se les va a poner en la calle me parece un sinsentido. Y ahora un problema de orden jurídico. La amnistía lo otorga el Congreso, el indulto es lo que otorga el presidente. Y a diferencia de la amnistía, el indulto es personal. La amnistía hay que expedir una ley general, abstracta, obligatoria, etcétera, para que se den las hipótesis en las cuales la gente puede ser beneficiaria de la figura. En consecuencia, o sea, insisto, es entre ignorancia y mala fe. No ha podido, porque además ha sido tan elocuente cuando está solo en mítines cómodos, insistir en la amnistía, y cuando lo confrontan no haya la salida. O sea, me parece, o sea, absurdo. Y lo vinculo con algo que aquí comentó Sandra. ¿Cómo es que lo que se ha incubado, que es esa especie de rencor social, tiene tantos dividendos? Eso honradamente me preocupa más allá de la elección.
¿Por qué se imponer a la población? Porque los jóvenes pueden no estar de acuerdo con él en lo sustantivo o incluso no conocerlo del todo, pero está aprovechando un descontento social que en muchos casos encuentro totalmente fundado, porque puede llevarnos a decidir con la víscera en lugar de con la cabeza, y en el corto plazo lograr un pretendido cambio, que dicho de paso, yo también quiero el cambio. Yo creo que la naturaleza del ser humano es cambiar y evolucionar toda la vida. Pero me parece muy peligroso porque una decisión de víscera y una decisión de cabeza puede acabar haciendo un error. Yo no comulgo en absoluto con Andrés, lo conozco políticamente hablando, lo conozco personalmente y no estoy convencido por ningún lado. Nosotros estamos no postulando una campaña anti nadie, sino por el México. Y nosotros no estamos a favor de los votos cruzados ni cosas de esas, aunque entiendo que es un fenómeno imposible. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo por ganar todas las posiciones. También leo los mismos periódicos que ustedes, y escucho lo mismo, nada de lo que ocurre desconocemos. Sin embargo, el trabajo, la consigna es trabajar para ganar lo que se debe, y como un partido de demócratas, ajustarnos a la voluntad ciudadana y hacer cada quien la parte que le toca, sabiendo que hoy más que nunca, quizás en la historia de México, la posibilidad de los frenos y los contrapesos sea indispensable para evitar absolutismos, para evitar decisiones dictatoriales, casi diría tiránicas, porque resulta que hay aquel que está en contra porque ese merece el invierno y el rechinar de dientes, ¿no? Y cuando alguien como Napoleón Gómez Urrutia o la gente de Elba, si está con él, recibe de manera automática una especie de redención. O sea, todos los pecados le serán perdonados por el solo hecho de que el Espíritu Santo se posó sobre su cabeza en forma de paloma y lo purificó. Me parece absurdo. Nosotros no vamos con eso. A Eduardo Salud le agradezco sus consideraciones. Yo agrego una cosa de mi persona, y perdón porque esto puede ser una pedantería y un exceso. Tengo posiciones muy firmes, pero soy un conservador. Soy alguien que sabe escuchar, que maneja sus propias opiniones, pero que soy afecto, y ahí está mi récord en el mundo legislativo, a construir espacios de neutralidad partidaria donde todos nos sintamos cómodos, porque si no, no hay posibilidad de que haya reformas. A don Mario le digo, a ver, por supuesto que el deporte, la práctica del deporte como parte vital de la educación me parece indispensable, porque es parte de la integralidad de la educación. La educación no solo tiene que ver con la acumulación de conocimientos, sino con un cambio conductual para trabajar, y es mi convicción, porque el deporte no solo forma el carácter, genera una actitud de competencia, sino trabajo en equipos. Hasta los llamados deportes individuales son trabajos en equipo, porque hay un entrenador, un psiquiatra, siempre habrá gente que ayude. Me parece que no tengo más que agregar, más que decir que es totalmente cierto. A los Agaluz, lo que le digo es que por supuesto que algo vital es, por supuesto, la prevención, y la educación, el empleo, la salud son instancias de prevención. Incluso la reparación de los parques públicos, los espacios de convivencia son un lugar menos para la delincuencia y evidentemente para la impunidad. Por supuesto que la inseguridad es multifactorial. Solo a propósito de Andrés, es que los pobres, porque hay pobres, hay delincuencia, esa es una vertiente de la delincuencia. A los especialistas en derecho penal les recuerdo que está previsto, incluso con un tratamiento distinto, el robo de indigente o de famélico. O sea, por supuesto que está movido por la pobreza, pero el crimen organizado, si algo le sobra, es dinero. En consecuencia, allí ese no es el factor del que estamos hablando. La igualdad de género, por supuesto, que es articuladora, porque al igual que la prevención, cuando la igualdad de género cruza toda la vida de la comunidad, otra cosa ocurrirá, por supuesto. A Fernando Martínez le digo, a ver, por supuesto que aprecio el pluralismo, hace rato lo comenté, justamente porque creo que las reformas de las que tanto hablé
son producto de un bien entendido pluralismo. No hay partidos, o los partidos, no hay personas 100% malas y 100% buenas. Hablemos de todo en todo. Yo creo que todos los partidos tienen gente valiosa, todos los partidos tienen gente respetable y hay que concertar con ellos, porque creo que México, y así lo dice la Constitución, es un país plural y diverso y tenemos que aprovechar esto mismo. Y respecto de la corrupción, yo solo podría decir que es un cáncer que lastra a la sociedad mexicana. La corrupción no es privativa del gobierno, pero cuando aparece en el gobierno se potencia, porque si alguno tiene un perjuicio porque comete un acto de corrupción en un negocio en particular, son ellos los perjudicados. Cuando es el Estado, es de un agravio descomunal. Por eso, en el caso de las cámaras, lo que tenemos que hacer es completar el ciclo de la legislación en materia de corrupción, porque sobre casi todo está regulado y están trabadas las decisiones. Si, por ejemplo, una pieza central del fiscal autónomo, o sea, lo digo porque es así. Por ejemplo, Marte, que fue mi compañero senador cuando era priista, está en contra de un fiscal autónomo, porque él dice, si no se tiene un fiscal que depende del Ejecutivo, el Ejecutivo no va a poder gobernar. Cuando el fiscal se guía por criterios políticos y no jurídicos, ya se anuló. O sea, el fiscal, que es el persecutor de delitos, el investigador de delitos y persecutor de delincuentes, tiene que hacerlo con criterios puramente técnicos jurídicos. A don Daniel le comento, yo creo que si algo ha ocurrido para que las finanzas públicas estén saneadas es evitar el nivel de dependencia de la gasolina. O sea, se han disminuido sensiblemente, no recuerdo las cifras y no quisiera equivocarme, pero los niveles de dependencia de la gasolina son infinitamente menores. En consecuencia, no es absolutamente cierto que esto esté lleno de derechos y de impuestos. Hoy las gasolinas, en una buena medida, en una alta proporción, que tampoco tengo la cifra en la cabeza, se compran. O sea, las gasolinas, la gasolina, no es petróleo, la gasolina se compra. El cambio en el número o en la cantidad que se compra y que se compra en dólares y que se compra a precios internacionales ha impactado negativamente en esto. ¿Qué ocurrió durante mucho tiempo? Que la gasolina se subsidió. Entonces, al consumidor de gasolina le cuesta menos, pero el Estado mexicano debe dejar de disponer de recursos importantes, que la mayor parte se van a estados y municipios. Por eso los estados y los municipios, cuando se trata del tema de la gasolina, se quedan callados. Porque si hubiera una reversión de eso, a los primeros que les impactarían serían justamente a los estados y a los municipios. Los plurinominales, gran tema. Déjenme comentar que yo creo en los plurinominales, a lo mejor no en la proporción en la que están. Hay una cosa en la que no encuentro argumento y no lo defenderé, que es cómo se eligen a los plurinominales, porque lo tiene que hacer, ahora lo hace la dirigencia del partido. Sin los plurinominales el sistema sería perversamente inequitativo. Lo voy a tratar de decir lo más rápido posible. Déjenme recurrir y los abogados saben de lo que estoy hablando. Una interpretación se llama reducción al absurdo. A ver, vamos a una reducción al absurdo. Nomás hay partido A y partido B. Y el partido A gana los 300 distritos con el 50.1% de los votos. Y el partido B tiene el número de 49.9% de los votos, pero no gana ni una diputación. La integración del Congreso sería que el que tiene el 50.1 tiene el 100% de los asientos y el que tiene el 49.9 tiene 0. En consecuencia, el 49.9 es a mí quien me representa. Me fui al extremo solo para argumentar, por eso no va a pasar nunca. El sistema de representación proporcional fue primero de diputados de minoría, para que lo más que hubo en algún momento fueron 20, cuando la Cámara estaba integrada de manera, el número de diputados no era un número fijo, sino cambiaba de acuerdo a la población. Esto ha evolucionado de suerte que a todos le hacen bien los plurinominales, porque el porcentaje de votos que tienen no siempre se refleja por el número de asientos que tiene. ¿Qué es lo que compensa para acercar lo que más se puede? El porcentaje de votos al número de asientos de los plurinominales. Hay una variación
de 8 puntos, de 8%, que es el máximo nivel de sobrerepresentación que se permite, 8%. O sea, el partido que tiene más de los que su porcentaje le da, no puede tener más del 8%. No puede tener más. Es obvio que si alguien tiene el 8 de más, entre varios tienen el 8 de menos. Entonces las cámaras nunca están perfectamente integradas de acuerdo al porcentaje de votos, nunca. En Alemania hay un sistema que es al revés, no hay distritos. Ese es exacto en términos numéricos. Usted tiene el 30% de los votos, tiene el 30% de los asientos. Ese parece muy justo, pero es menos democrático porque la gente no los elige. Se eligen de una lista. Entonces el quid radica en quién elige los plurinominales. Los elige la dirigencia. Pero a lo mejor parece un argumento de defensa o de autodefensa, pero no dudando que pueda haber gente favorecida por una relación personal, también es cierto que muchos de los plurinominales son los que hacen el trabajo legislativo. Yo he sido de los dos. Y ahora voy por una senaduría de mayoría, la otra vez también lo fui, pero he sido diputado de pluri. Y los diputados pluri, por ejemplo, la gente de Hacienda, los que manejan de veras la Comisión de Hacienda son los pluris. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien que se ha formado en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda, en las universidades, no gana en su distrito. ¿Por qué? Porque nunca ha hecho trabajo de base. Pero es justamente la gente, puede decir alguien que traigo en la cabeza que hoy está de moda, Dionisio Mid, el papá del candidato a la presidencia. Es un experto en finanzas públicas, está jubilado, fue diputado plurinominal y fue la pieza clave en la Comisión de Hacienda. Si el Dionisio lo ponen a competir en la delegación Coyoacán, pues a lo mejor no gana. Pero su presencia fue fundamental porque un asunto tan delicado como las finanzas públicas, a lo mejor alguien que sí gana, que es el líder de los cañeros de Veracruz, pues no saca el trabajo legislativo de carácter financiero. Por eso yo creo que hay de todo. Diego Fernández Ceballos, pluri. No sé, Alejandro Encinas. O sea, y es gente respetable. Yo creo que hay de todo. Y yo no encuentro, se los digo con honradez, la manera de cambiar la designación de los pluris. Porque alguien dice, bueno, pues entonces que la ciudadanía los vote. La ciudadanía o los del partido. Porque no es una posición de la ciudadanía está votando por los uninominales. O sea, yo sí creo que no siempre es justo, pero no encuentro, se los digo con honradez profesional, la manera de cambiar esto. ¿Qué te decía, Sandra? Porque ya hablé un poco de esto. A mí me preocupa que el rencor social sea lo que defina la elección. Yo lo que creo, y es una invitación respetuosa a parte de la comunidad intelectual de Ixtlán, es que debe haber dos factores. Hay que ver las propuestas, cuáles se sostienen por su propio peso y cuáles son una vacilada. Y hay que ver los perfiles. O sea, este señor tiene propuestas interesantes, a lo mejor sí, pero en su hoja de vida hay un récord de confiabilidad, de resultados. Véanlo. Y perdón que me acomode, pero será el penúltimo comentario. Es eficaz. O sea, tengo propuestas y tengo una vida que está a su consideración. Si tengo cara con qué comparecer, diríamos en sentido largo, es porque traigo un historial de profesionalismo en la política aderezado con trabajo académico, que ahí está, con obra publicada, con cosas que son del conocimiento de todos, diríamos, sométanos a todos a la báscula. A ver quién pasa eso. A Noé le digo, aquí está en el 89 fracción sexta la posibilidad de que para preservar la seguridad nacional, dice el texto, perdón, necesito esto, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, es decir, interpretación auténtica. La Constitución se interpreta para que no haya, o sea, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior. Ahí está el fundamento. Dice, oye, la Guardia Nacional, que está en la siguiente fracción, disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos. No les pregunto, ¿y qué es la Guardia Nacional?
A eso voy. A ver, pues no existe, porque es el problema. Pero déjenme decirles que si integráramos a la Guardia Nacional, también el Ejército y la Armada tendrían que formar parte de ella. A ver, ese es un resabio legislativo, qué bueno que me ayudaron, no existe. O sea, existe la previsión constitucional, pero la Guardia Nacional hoy es un concepto. Y si se llegara a integrar la Guardia Nacional en las diferentes días, ¿quiénes son? Pues todas las policías. ¿Y quién es la base? El Ejército. En consecuencia, en lo que la integramos o no la integramos, mi convicción es que el Ejército y la Armada y la Fuerza Aérea tienen que intervenir. Y mi convicción es, ¿cómo queremos que intervengan? Como hoy, con una orden del Ejecutivo que no es impugnable. ¿Con quién le impugnamos? ¿Cuáles son los linderos de la actuación del juez? No existen. O sea, como no existen, pueden ser ilimitados. Mejor limitémoslos. Que además, fíjense, está ideada la ley de modo que hay responsabilidad política de los gobernadores. O sea, vamos a responsabilizarnos mutuamente de la decisión. Que me parece que además que hoy que los gobernadores tienen todas las filiaciones partidarias posibles, esto es un asunto que va más allá de militancias. Porque no hay ciudadanos municipales, estatales ni federales, nomás hay mexicanos que ponemos el grito en el cielo porque no hay respuesta a nuestras demandas. Los conversatorios. A través de Chema, si me lo permiten, les voy a hacer llegar hoy mismo las fechas y los temas de los conversatorios a los que están invitados. Los conversatorios serán todos los miércoles de aquí hasta cuando se acabe la campaña, con temas diversos. La política social, la política exterior, la educación y la cultura. Y vamos a hacer un evento solo de deporte, porque el tema lo amerita. De suerte que, y fíjense otra, los conversatorios no tienen tinte partidario, porque la intención es que los conversatorios escuchen a todo el mundo, que más bien la credencial con la que uno llegue es ser alguien que conoce del tema. No importa si tiene tal o cual filiación, o incluso como es el caso de la mayoría de los académicos, que ni filiación tienen, lo cual me parece muy saludable, porque los que tenemos filiación partidaria tenemos principios, etcétera, que algunos no son principios y valores, sino parecen dogmas, como si fueran de la iglesia, como si fueran de la religión, como si fueran cruzados, y vamos a rescatar la Tierra Santa, y vamos a rescatar el Santo Grial, y vamos a matar infieles, que me parece gravísimo para la comunidad. Mario de la Cueva, perdón que le diga, pues Mario de la Cueva es de mis favoritos. Mario de la Cueva es alguien a quien cito recurrentemente en mi tesis de licenciatura, porque creo que no solo fue un gran abogado, sino un filósofo del derecho. Yo creo que para don Javier ha habido un abuso de femicidio, sí, justamente porque los linderos son a veces imperceptibles. ¿Qué pasa con el homicidio y todas las modalidades? Que es amplísimo, por eso yo al principio no quería y acabé por querer, porque es un homicidio en una modalidad singular. Ustedes saben cuánto homicidio, riña, o sea, las variedades del homicidio son tales que se convierte en una maraña normativa. En consecuencia, yo creo que lo que hay que hacer es seguir depurando la figura del feminicidio para castigar a los feminicidas y no cargarles la mano a los que puedan ser homicidas con una modalidad distinta, porque no cualquier muerte de una mujer es un feminicidio, no lo es. Entonces, ese es un reto eterno, un reto en dos instancias, un reto legislativo para normar correctamente y un reto judicial que es el de los aplicadores, de los intérpretes de la ley, para que no se excedan. ¿Hay límites exactos, específicos? ¿Hay normas infalibles? No. Todos son ejercicios de aproximación. Los legislativos son ejercicios de aproximación porque trata de personas. En menos de 15 años ha habido 5 o 6 leyes de trata. Y la que viene es un poco mejor y un poco mejor. Y siempre hay quien se sale por pertenencia. Le cierran la puerta y se sale por la ventana. En consecuencia, es muy difícil y la interpretación judicial, es decir, el dictado de las sentencias, es el que va decantando los criterios jurídicos para que haya justicia y no haya injusticia. Gracias, Chema. Gracias a todos. Gracias, de verdad. Gracias.